Muchísimas gracias, Alfonso, por dejar sobre la mesa grandes temas para el debate que vamos a compartir ahora mismo con quienes me acompañan. Voy a presentarles desde su derecha hacia la izquierda, en primer lugar a Jesús Gómez. Jesús ha desarrollado toda su carrera profesional en torno a la gestión de contenidos audiovisuales online, primero en vídeo, ayudando a profesionales de cadenas de televisión y empresas de medios a desarrollar su estrategia de contenidos en YouTube y en plataformas de vídeo y, posteriormente, en Mediaset España, liderando proyectos de vídeo digital y acciones transmedia. Ahora continúa trabajando con contenido de audio y vídeo online a medida que avanzan las asociaciones con creadores, empresas de medios y productores de podcast en Spotify España. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Jesús. Nos acompaña también Daniel Carlson. En los últimos 15 años trabaja como consultor en Triton Digital. Anteriormente ha trabajado 10 años en el sector de las telecomunicaciones y los servicios de micropagos. Carlson fundó en Australia el operador virtual llamado Gametel. Gracias, Daniel. Y, por último, a mi izquierda, Jorge Montero, que es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y programa de dirección general por IESE. Inició su trayectoria en el Grupo Telefónica, en la división de sistemas de radiocomunicación de Telefónica I+D. En el Grupo Vocento asumió durante 5 años la dirección técnica en ABC.radio y posteriormente la gerencia del Comité para el Desarrollo de las Infraestructuras de Telecomunicaciones en AMETIC, la Asociación de Empresas de Electrónica y Tecnología de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales. De 2015 a 2023 ha sido director técnico en Ábside Media y desde 2023 ocupa el cargo de director de Tecnología de Operaciones y Sistemas en dicho grupo. Y además, Montero ha impartido clases en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Departamento de Ingeniería Telemática, y también ha participado como experto en radiodifusión en proyectos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para otros países. Muchas gracias también por estar con nosotros. Si os parece, empezamos con Jesús. Jesús, en primer lugar, en nuestros días, ¿cuál es el trabajo que desarrolláis desde una empresa de carácter mundial como Spotify con las radios de ámbito nacional, regional o local? Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación. Gracias también, Alfonso, por la ponencia y a la cadena SER y la Autónoma de Barcelona por la organización de este congreso. Spotify es una compañía global, como bien dices, pero nuestra estrategia y gran parte de las decisiones que tomamos en el área de podcast y de contenidos vienen tomadas desde el equipo global, pero es verdad que también tenemos esa implantación local en decenas de mercados, entre ellos aquí en España, que lo que nos permite es tener una relación directa con los creadores de contenido en el mercado. Y el cómo trabajamos con ellos realmente depende mucho del caso y de cada partnership, pero principalmente trabajamos como con dos vías. Por un lado, esa parte de soporte tecnológico en el que ayudamos a que nuestros partners conozcan todas las herramientas que ofrecemos para que conecten con su audiencia en Spotify, tanto desde la parte de distribución como desde la parte de interacción, como monetización también. Y luego, por otro lado, está ese soporte, digamos, editorial, que está más relacionado con los contenidos, en el que trabajamos mano a mano con los equipos de contenidos de las radios para entender cuáles son sus necesidades y poder ayudarles en nuestro fin último, que es conseguir que los contenidos encuentren su audiencia dentro de Spotify. Y esto para nosotros es igualmente relevante con contenidos de carácter nacional, como puede ser con la cadena SER, con Onda Cero, con otros tantos players, como con contenidos más regionales y locales. Trabajamos con Catalunya Radio. No me cansaré de poner el ejemplo de Crims como un fenómeno no solo regional, sino a nivel nacional e internacional, siendo contenido que nace desde una región y no desde el mercado nacional. Gracias, Jesús. Daniel,
Bueno, tengo que decir que aquí en la mesa tenemos representada una de las grandes tecnológicas, tenemos también el papel de la consultoría desde Triton Digital y el papel de la radio. Daniel, la radio en los últimos años ha sabido adaptarse a los grandes cambios tecnológicos que ha vivido la sociedad, pero si hablamos de consumo, ¿cómo ha evolucionado su consumo en su paso a la radio de la aldea global? Creo que la respuesta es que las radios buscan los oyentes donde están y donde quieren escuchar el contenido. Y nosotros en Triton efectivamente trabajamos con la parte de distribución en streaming, tanto en podcast que en streaming vivo. Y lo que puedo decir es que desde 15 años que estoy en esta empresa, al principio creo que en Estados Unidos había 5% del consumo over the air que estaba en streaming. Aquí en España creo que está por los 20%, quizás más o menos. En País Bajo tengo clientes que está 40%. Casi la mitad de la audiencia ya está en modo streaming. Entonces eso es algo que vemos y nosotros no pensamos que es una elección por no tener la alternativa, porque el oyente puede escuchar donde quiera, pero va a escuchar donde es práctico, donde funciona bien. Spotify tiene un usuario de un user experience que es tremendo y eso es lo que vemos, que hay que estar donde el oyente quiere consumir el contenido. Gracias. En este caso, la radio está evolucionando al igual que evoluciona nuestra sociedad. Y en este caso, Jorge, ¿cuál sería la principal necesidad que la radio podría cubrir si se diese esa estrecha colaboración de la que nos hablaba Alfonso en su ponencia entre el medio y las grandes tecnológicas? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a este congreso que sería la universidad, creo que está siendo muy interesante. Y bueno, sobre la cuestión que se plantea, y al hilo de las cosas que ha ido comentando Alfonso, yo creo que los radiodifusores hoy por hoy está claro que nuestro papel fundamental es la provisión de contenidos, unos contenidos de calidad, unos contenidos para los cuales invertimos muchos esfuerzos. La radio yo creo que es el principal proveedor de contenidos de audio de todo este ecosistema digital. Producimos contenido 24 horas del día, producimos contenido también en emisoras locales, regionales, tenemos una capilaridad que no está en otros soportes. De modo que, bueno, creo que es esencial que estas plataformas, algo que se ha comentado sobre las fake news, la sobreproducción, pues podemos aportar un valor muy esencial en este tipo de cuestiones. Sabemos también de distribución. Empezamos distribuyendo nuestro propio producto, empezamos con nuestras antenas, luego empezamos con antenas propias, fuimos evolucionando hacia antenas compartidas y cuando pues, vino Internet y la eclosión de los dispositivos móviles, creamos nuestras propias plataformas, creamos nuestras propias plataformas web, nuestras propias plataformas sobre aplicaciones móviles y las mantenemos y las tenemos y las adaptamos a la provisión mejor de nuestros contenidos. Hemos sabido adaptarnos a todo este ecosistema y cuando han venido todas estas plataformas de estas grandes compañías, pues hemos visto en ellas también oportunidades y nos hemos adaptado rápidamente, ¿no? Para aprovechar sus ventajas a la hora de amplificar nuestros contenidos, a la hora de llegar de nuevas maneras a la audiencia. De modo que esa relación que se comentaba yo creo que ha surgido de manera natural, esa relación de colaboración y esa relación de cooperación ha surgido de manera normal. Las tecnológicas también, se comentaba, nos ofrecen a nosotros recursos para ayudarnos, tanto desde el punto de vista empresarial como de cloud computing, de servidores de inteligencia artificial hoy en día, como mecanismos también para la producción de contenidos, con lo cual es un valor que también están aportando. Pero yo creo que ahora están migrando más a ver en nosotros un papel esencial en esto que comentábamos de producir contenidos. Porque hace años a lo mejor ni nos llamaban y ahora cada vez nos llaman más. Porque creo que ven en nosotros, bueno, porque podemos proporcionarles contenidos cuidados, contenidos elaborados con muchos recursos, donde invertimos mucho tiempo y dedicación, porque es nuestro core hoy por hoy. La distribución está muy fragmentada, nos centramos en los contenidos, ¿no? Y en esta relación que ha surgido de manera natural, pues yo creo que también salido de lo que se iba apuntando un poco en la interesante ponencia de Alfonso, pues es importante el equilibrio. Es importante un equilibrio, una coexistencia adecuada que equilibre
esas fuerzas, porque a veces hemos observado pues, fenómenos que bueno, pues no tan deseados, ¿no? Desde algunas plataformas, quizá no es el caso de las grandes, pero que han cogido nuestros contenidos de manera no autorizada y lo estaban explotando. Otras veces también es cierto que estas grandes tecnológicas, pues bueno, quizá derivado de que operan en mercados menos regulados como el americano, pues han tenido unas prácticas que a veces pues, nosotros hemos creído que no eran las más convenientes. De hecho, hace poco hemos interpuesto una demanda a las radios y las teles contra Meta, por lo que consideramos una competencia desleal en el ámbito del cumplimiento de la normativa de protección de datos y que les da, a nuestro juicio, una posición competitiva, les ha ofrecido durante años una posición competitiva pues, no adecuada. Y luego también pues, vemos en todas estas plataformas, en los mecanismos de distribución de contenidos, que tenemos que velar porque no haya una dominancia excesiva que pudiera alterar, ¿no?, el acceso gratuito a toda la oferta radiofónica, en plural y garantizando pues, un adecuado, pues, como ya digo, consumo por parte de los usuarios para esto, ¿no? Pues se apuntaba también en la ponencia de Alfonso sobre la necesidad de marcos normativos, regulatorios que equilibren esto. Yo creo que también es muy importante. Es muy importante que iniciativas como las que se están viendo en Inglaterra o en Australia, que generan bueno, una regulación, un marco normativo que proteja ese acceso gratuito de las radios a estos dispositivos y a estas plataformas, pues es importante para que podamos aprovechar de una manera justa y equitativa todas estas ventajas, ¿no? Y esto ya no solo que también para proteger la industria nacional de producción de contenidos, sino también, en definitiva, para los usuarios, ¿no?, para que puedan acceder de una manera libre, fácil, gratuita, que es, en definitiva, un poco también lo que siempre la radio ha abanderado, ¿no?, un acceso gratuito a contenidos, ¿no? Ahí es muy interesante lo que nos comentas, Jorge, porque al final la radio, en estos últimos 100 años, la radio a través de las ondas hercianas viene completamente regulada, ¿no?, y tenía que luchar, pues a lo mejor contra algunas emisoras que saltaban esa regulación. Lo tecnológico, lo que ha provocado ha sido eso, ¿no?, que cualquiera pudiese montar una emisora por streaming y dar ese tipo de información. Interesante también, hemos estado hablando de esa relación y sobre todo del beneficio mutuo, pero en este caso, por ejemplo, estamos hablando de cantidades millonarias. ¿Cómo, Daniel, la publicidad programática y los grandes ingresos que perciben estas empresas tecnológicas podrían ayudar a esa colaboración con la radio? Pues yo creo que la oportunidad para las radios es ir a buscar los ingresos publicitarios que se gastan hoy, efectivamente, principalmente con las plataformas como Amazon, como Google, por supuesto, Facebook, Meta. Y es una oportunidad porque al final, un poco como los oyentes buscan el contenido de calidad, donde hay una confianza también con el publisher, ¿no?, como la copy, por ejemplo. Y los anunciantes, ¿qué hacen? Lo mismo, buscan la audiencia de calidad. Y hasta poco los compradores digitales no tenían un value proposition suficiente fuerte para tener confianza para invertir de manera masiva en el medio de radios. Así que hasta hace poco, principalmente, los ingresos de publicitarios de radios fue compradores tradicionales de radio. Y yo creo que la oportunidad es ir a buscar los grandes ingresos, los grandes presupuestos hoy que van por vías programáticas. Pero lo del programático, esto es un commodity. Es como decía de Spotify. Spotify es un user experience muy bueno. Pues la compra programática es un user experience muy bueno para el comprador, el anunciante. Pero al final lo importante es quién es el consumidor que va a consumir la publicidad. Y la radio sigue siendo una destinación excelente. Es un ámbito de confianza. Hablaste de la regulación de las radios. Yo creo que gracias a la regulación, las radios hoy se han comportado de manera a tener una relación de confianza con el oyente que no existe
en Meta, escuchas una noticia un poco rara, ¿dónde lo has oído? En Facebook. ¿Y qué? Facebook, Google, YouTube, pues no significa nada. No, lo he oído en Cadena Ser, en RAC, en COPE. Ah, vale, pues hay un control editorial, hay una regulación. Y esto les gusta a los anunciantes, porque eso significa que es brand safe. Y brand safety es una de las claves para poner ingresos importantes, inversiones importantes. Así que yo creo que hay una oportunidad. Pero hay que adaptarse. Hay que permitir al comprador de poder comprar de manera programática, efectivamente, porque igual Coca-Cola tiene una campaña de 100.000 euros aquí en Barcelona, pero solo quiere gastar 20.000 en la radio. No lo va a hacer con una compra separada, manual, enviando un fichero MP3 y cosas así. No, hay que hacerlo dentro de un DSP programático y